Buenas noches a todos ustedes que nos acompañan una vez más en nuestra sesión semanal. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica que será actualización en farmacodermias. Para mí de verdad es un honor y es muy grato presentarles a una experta en dermatología y sobre todo en farmacodermias, la doctora Diana Medina Castillo. La doctora Medina es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó la especialidad de medicina interna, así como su especialidad en dermatología en el ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y también otros 3 años más de dermatología en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua. También tiene un adiestramiento en dermatitis por contacto en la misma institución. Buenas tardes, buenas noches. Agradezco al Colegio de Medicina Interna de México y especialmente a la doctora Karina Díaz, quienes me invitaron a participar con este tema de farmacodermias, que creo que es muy importante y muy interesante para los médicos internistas, ya que tan solo el 10% de los pacientes que usan medicamentos en hospital van a tener este tipo de enfermedades. Siguiente. Así es que por eso se acuñó este término en donde se dice que todo lo que pueda pensar, todo lo que pueda ver y algunas cosas que no ha pensado pueden ser ocasionadas por medicamentos, es decir, aduciendo a la gran cantidad de manifestaciones clínicas que puede tener un fármaco en la piel. Esto fue acuñado por Shelley en 1992. Siguiente. También reciben otros nombres porque les va a costar trabajo encontrar por medio, si es por medio de PubMed, el término de farmacodermias. Esto es acuñado en España. Pero también lo pueden ustedes buscar como dermatosis reaccionales por medicamentos, reacción cutánea por fármacos, dermatosis medicamentosas y erupción por fármacos. O sea, cualquiera de estas sinonimias ustedes las pueden encontrar en PubMed. Siguiente. Son enfermedades del progreso médico, es decir, cada día nosotros encontramos un nuevo fármaco por el cual debemos de estar alertas y ver qué tipo de farmacodermia nos va a provocar o qué tipo de reacciones adversas. La incidencia va a variar de acuerdo al grupo étnico, por supuesto, porque hay algunas razas y grupos étnicos que tienen mayor incidencia de esta enfermedad. Y la gran variedad de cuadros clínicos pues sugieren una patogenia distinta. Siguiente. Afecta a todas las razas, predominan mujeres en una proporción de 2 a 1 y la edad promedio es de 21 a 30 años. Sin embargo, van a afectar a niños, van a afectar a adultos mayores con mayor frecuencia, pero bueno, este es el grupo de edad que más se ha afectado. Siguiente. Se presenta obviamente a nivel mundial del 0,1 al 1% de todos los pacientes que toman medicamentos. Y los 3 puntos suspensivos es porque no sabemos cuántos de estos pacientes se automedican. 10% para los pacientes hospitalizados es un buen porcentaje, por lo cual debemos de estar sospechando una farmacodermia cuando vemos alguna lesión en la piel o cuando vemos una generalización de lesiones en la piel. Del 2 al 6,7% llegan a ser mortales. Entonces, por ese lado no hay tanto problema. Nosotros decimos que estas enfermedades son prácticamente hospitalarias, pertenecen a la dermatología hospitalaria. Y la piel, obviamente, es el órgano que más se va a afectar hasta en 45%. Vean ustedes que sí debemos de saber un poco más de estas enfermedades. Siguiente. Factores predisponentes, bueno, importantemente va a afectar a las mujeres. Enfermedades de base puede ser diabetes mellitus, artritis reumatoide, pacientes con SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pacientes con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad de base es muy importante porque sabemos que ellos tienen el siguiente rubro que es polifarmacia y en el caso de la dosis debemos de ver que algunos pacientes por sí mismos pueden aumentar o bajar la dosis conforme ellos se vayan sintiendo. Entonces, a mayor dosis vamos a tener mayor problema de esta enfermedad.
Los fármacos que regularmente podemos observar en este tipo de dermatosis, vamos a encontrar con más frecuencia los anticomiciales y aquellos fármacos que van a estar relacionados con las enfermedades bacterianas, es decir, los antimicrobianos. De ahí puede ser tanto las enfermedades, tanto los sulfonamidas, cefalosporinas y algunas otras enfermedades que también, perdón, algunos otros fármacos que son frecuentemente afectados, pues esos son los derivados de penicilina que van a encontrar ustedes en cualquier hospital o en cualquier paciente. La edad, como les decía, puede estar afectando a pacientes pediátricos o a pacientes geriátricos. La farmacodermia puede ser previa, es decir, algunos pacientes van a tener antecedentes de alguna farmacodermia y entonces ellos van a tener con mayor facilidad de producir otra farmacodermia. El medio ambiente, obviamente, nos estamos refiriendo al sol. El paciente que toma algún medicamento y se expone al sol va a tener mayor posibilidad de desarrollar una farmacodermia. Y el factor genético, que es uno de los más importantes, ahorita vamos a ver una tabla en donde vemos que el HLA B22 y B12 van a tener como mayor aceptación en todos los pacientes para generar una farmacodermia. Siguiente. Vemos esta tabla en donde, que es muy importante, les decía yo, la HLA-B12 va a producir síndrome de Stevens-Johnson. Esta es una farmacodermia severa y que puede producir la muerte. HLA-B12, nuevamente necrólisis epidérmica tóxica. Recuerden que estos pacientes tienen que estar tratados en terapia intensiva o en un departamento de área de quemados, porque son pacientes que tienen una exfoliación severa. Vean ustedes cómo también se ha relacionado con las sulfas, el HLA-B12. Otro fármaco que puede generar gran problema es la carbamazepina. Vean ustedes el antígeno de histocompatibilidad mayor A3101 nos puede dar exantema macular por carbamazepina. Y el siguiente, el MLNAC, también da síndrome de hipersensibilidad por carbamazepina. El allopurinol en México no era tan frecuente, sin embargo ya ha habido casos de farmacodermias graves inducidas por allopurinol. Por otra parte, vean ustedes, esto es más raro, la urticaria inducida por insulina, que es el HLA-B7 en un estudio que se hizo en Alemania. Entonces, ningún medicamento es inocuo, todos son externos y todos nos pueden provocar algún problema de este tipo. Siguiente. Etiológicamente, podemos encontrar del 1.5 al 3% de pacientes que reciben sulfonamidas pueden desarrollar un exantema maculopapular. El 2 al 20% de los pacientes que reciben anticomiciales pueden desarrollar un episodio aislado de farmacodermia. Y los AINES, como el naproxeno y ibuprofeno, que son tan comunes, pueden generar reacciones a medicamentos frecuentemente. Siguiente. En cuanto a cuadros clínicos, les decía yo que hay una gran variedad, incluso hay cosas que nosotros podemos ver que no son tan típicas y estar generando un cuadro de farmacodermia. Es decir, cuadros moderados, lo más común que ustedes van a encontrar es una erupción morbiliforme, que está constituida por exantemas maculopapulares. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema en pediatría, porque también estos exantemas maculopapulares pueden estar generando un diagnóstico diferencial contra enfermedades que son virales. Entonces aquí hay que tener cuidado. Lo que podemos hacer es una biometría hemática y si encontramos eosinófilos están más orientados a que sea por fármacos. Y si encontramos monocitosis, por ejemplo, entonces podemos orientarnos hacia el lado de los virus. No es tan cuadrado el asunto, pero bueno, por ahí es a lo mejor una buena perla para para poder diferenciar, sobre todo en pediatría. La urticaria es un cuadro muy frecuente y entonces tenemos que descartar también. En primer lugar, para urticaria son las infecciones, pero los fármacos también generan muchos cuadros clínicos urticarianos. Entonces hay que tener en cuenta esta morfología de urticaria. El eritema pigmentado fijo habitualmente lo vamos a encontrar sobre todo en pacientes que han ingerido sulfonamidas. Los cuadros clínicos severos, ya les decía yo que estos pueden provocar la muerte del 2 al 5.7%, es el Steven Johnson o eritema multiforme para los americanos o polimorfo para la Escuela Dermatológica Mexicana.
Necrólisis epidérmica tóxica o síndrome del gran quemado o síndrome de Lyell es otra que también llega a tener alta mortalidad. Y angioedema, que es menos frecuente, pero que sí se llega a presentar. Siguiente. Las farmacodermias o reacciones tipo A, vamos a tener toxicidad o sobredosis. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y voy a dar estas dos definiciones de lo que es un efecto colateral, que es la consecuencia no buscada, pero forma parte de la acción farmacológica, es decir, por ejemplo, la sequedad de boca en los anticolinérgicos. Y el efecto secundario es una consecuencia no buscada y que no forma parte de lo que deseamos, por ejemplo, el mecanismo de acción, por ejemplo, las hipocalemias en las tiacidas. Siguiente. Vean ustedes un paciente que tomó una dosis de 10 miligramos al día de metotrexate. Él era un paciente que estaba siendo tratado por psoriasis y el metotrexate se daba semanal y él consideró que tomarlo diario pues le iba a hacer mejor efecto y vean ustedes que tenemos un cambio en el color de la lengua, encontramos una lengua negra vellosa, el paciente estaba inmunosuprimido y por ende estaba haciendo esta lengua negra vellosa por Epstein-Barr. Siguiente. El mismo paciente también hizo una vasculitis leucocitoclástica por fármacos y producida por el mismo metotrexate. Obviamente el hígado estaba hecho pomada, entonces tuvimos que ahí intervenir con medicina interna para poder sacar adelante a este paciente, pero sin embargo vean ustedes que son dos efectos colaterales, dos farmacodermias por un solo medicamento. Siguiente. Otro medicamento que nosotros podemos estar usando o que medicina interna usa con frecuencia podrían ser los anticoagulantes. Vean ustedes una necrosis por cumarina. Entonces es un efecto que no estamos pensando o es indeseable, pero forma parte de una farmacodermia. Siguiente. Una paciente que estaba tomando doxiciclina y vean ustedes una paciente adolescente con gran cantidad de daño a nivel dental, del esmalte dental. Vean ustedes qué color tan oscuro y vean la lengua, también tenía una pigmentación oscura por la misma doxiciclina, que era un tratamiento que se le estaba dando para acné. Siguiente. Un paciente pediátrico que tenía una dermatitis seborreica infantil y que le aplicaron esteroide por largo tiempo. Como el esteroide dejó de funcionar o ya no le hizo, como dicen los pacientes, entonces empezó a utilizar inhibidores de calcineurina como pimecrolimus y vean ustedes la disminución de defensas a nivel cutáneo hizo que se formara una dermatitis perioral o granulomatosa periorificial de la infancia. Estos pacientes deben de ser tratados con sumo cuidado porque había sido un paciente ya post-trasplantado renal y que había hecho, no le hizo el efecto tan severo por la misma insuficiencia renal que él tenía, pero estos medicamentos a nivel local sí generan este tipo de problemas que es más difícil de tratar. Siguiente. Las farmacodermias tipo A también se dividen en reacción de Harish-Heimer. No sé si han ustedes visto pacientes con sífilis. Estos pacientes al momento de inyectar la primera dosis de penicilina benzatínica hacen una reacción muy generalizada de un exantema maculopapular o rash y entonces esta reacción se ha conocido durante muchos años así. Actualmente ya volvió a estar la incidencia más alta de sífilis, entonces ya volveremos a ver este tipo de reacciones. Exacerbación de enfermedades, ahorita les voy a dar un ejemplo. Interacciones medicamentosas, por ejemplo, en mi campo, que yo soy dermatóloga, nosotros utilizamos mucho isotretinoína y doxiciclina o tetraciclina. Si estas se dan juntas, producen una interacción medicamentosa y una cefalea de tipo vascular muy intensa que se le ha llamado pseudotumor cerebral. Entonces, ese es un tipo de interacción medicamentosa. Y el desequilibrio ecológico, como formó parte de la dermatosis que les mostré del paciente con metotrexate, que hubo un aumento ahí de Epstein-Barr y que provocó este problema a nivel lingual. Siguiente. Vean ustedes pacientes que toman antibióticos en forma indiscriminada y que les dan ceftriaxona por alguna rinofaringitis y provocan una candidosis oral
y vean ustedes la lengua, cómo se ve depapilada en la punta y en el dorso y en los bordes laterales observamos estos algodoncillos o estas lesiones blanquecinas. Siguiente. Vean una exacerbación de psoriasis, son placas eritemato-escamosas por el uso de metoprolol. El paciente era hipertenso y también le habían agregado metoprolol. Metoprolol y las cloroquinas pueden exacerbar las enfermedades. Siguiente. La farmacodermias o reacciones tipo B es una idiosincrasia metabólica, es decir, no se esperaba esto. Activación no inmunológica de vías efectoras, por ejemplo, la activación del complemento cuando a un paciente se les da vancomicina y hacen el síndrome de hombre rojo por activación del complemento, intolerancia o acetiladores lentos y las reacciones inmunológicas que son las más comunes, que son las de Gell-Coombs. Siguiente. La tipo 1 o anafiláctica, que está muy relacionada con urticaria y angioedema. La tipo 2 o citotóxica, que puede formar anemia, trombocitopenia y púrpura anafilactoide. La tipo 3 por antígenos, complejos antígeno-anticuerpo y que nos dan exantema morbiliforme, erupciones urticarianas y vasculitis. Y la tipo 4, que por excelencia es la que forma dermatitis por contacto y fotoalergias. Siguiente. Las farmacodermias tipo C, crónicas y tipo D son por dosis acumulada, es decir, el paciente a veces no se da cuenta cuánto tiempo tiene con el medicamento o se le olvida o no va a hacer análisis cuando debe de ser, por ejemplo, tacrolimus, que tenemos que estar vigilando que el medicamento no se acumule. Carcinogénesis pueden producir, hay algunas publicaciones que están relacionadas con linfomas y con linfomas en general. Y teratogenia, por ejemplo, es que llegaron a usar talidomida, que actualmente nosotros la usamos para fotodermatitis. La talidomida provoca focomelia y otro medicamento que nos puede producir teratogenia, alteraciones a nivel del sistema nervioso central y ceguera es la isotretinoína, que la usamos muchísimo para acné, porque es nuestra consulta número 1. Entonces, tenemos medicamentos teratogénicos altamente y potencialmente malignos para el producto. Siguiente. Y bien, ¿cómo sospechamos? ¿Cómo hacemos diagnóstico de farmacodermia? Pues primero la presentación es súbita la mayor parte de las veces. Pueden ser diseminadas y simétricas, entonces dando cuando explorando al paciente. O hay algunos pacientes que tienen farmacodermias un poquito más leves y que van a tener brotes en la misma localización. Prurito es intenso en estos pacientes. El eritema puede ser rojo brillante, pero si el paciente tiene alguna insuficiencia vascular o algún paciente que tenga EPOC, entonces se van a ver violáceas las lesiones. Hay que ver al paciente en forma integral y el por qué se ven de diferente color. Ocasionalmente hay fiebre, o sea, esto no es un punto que nos importe mucho, no, o sea, no es tan común. La desaparición puede ser espontánea en poco tiempo si suspendemos el medicamento. El antecedente de automedicación que nunca preguntamos, pero que para el paciente es muy fácil, por ejemplo, tomar algún fenolftaleína, por ejemplo, para cuando son pacientes estreñidos y que es un medicamento que es muy común que se dé en medicina homeopática. Entonces, ese antecedente ellos no lo toman en cuenta porque ellos piensan que es muy natural. Entonces, hay que tener mucha sospecha clínica y hay que hacer un antecedente muy importante de la automedicación y la cronología de la dosis y el medicamento, asociarla. A veces es difícil, sobre todo en el ítem alimentado, porque los pacientes no recuerdan ni siquiera qué comieron ayer, entonces menos lo que se toma. Siguiente. Y vamos a empezar con toda la clínica. Los exantemas maculopapulares son los más comunes, son muy frecuentes y pueden producirlo cualquier medicamento. El inicio es brusco en tronco y bueno, puede ir acompañado de fiebre y eosinofilia, lo que les comentaba hace ratito. Mononucleosis infecciosa que está muy subdiagnosticada y síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden predisponer a este tipo de farmacodermias. Y una vez que es eliminado el fármaco, hay descamación y empieza a mejorar el paciente sin medicamento.
pero obviamente les tenemos que dar medicamento. Siguiente. Vean ustedes un paciente que empezó con una rinofaringitis y al instante le dieron ampicilina y vean ustedes la farmacodermia que provocó y después le comentaron que había desarrollado una escarlatina y pues claro que no. Lo que tenía era una mononucleosis infecciosa y desarrolló este tipo de lesiones. Vean ustedes el exantema maculopapular. Observamos mucho eritema en el fondo y lesiones que normalmente o comúnmente son cupuliformes. El rascado hace que se decapiten. Siguiente. Un paciente que había usado por primera vez metformina, porque era un paciente que había recién sido diagnosticado como diabético, pero el paciente era albañil, trabajaba al sol y hizo una farmacodermia, un exantema macular primordialmente y que estaba predominando en zonas fotoexpuestas. Ven ustedes lo que es la zona del esternón, los brazos. Este paciente acusaba mucho prurito y vean ustedes también que la metformina es otro medicamento que podemos estar utilizando frecuentemente. Sin embargo, a él lo investigué bien y era el único medicamento al que podíamos pues echarle la culpa de la dermatosis. Siguiente. Otra paciente, igual, una paciente hospitalizada que vimos con el doctor Alcántar. Alcántar también es internista. Vimos una paciente que había tenido en su frotis de sangre periférica linfocitos atípicos y también había tenido hepatoesplenomegalia y esta erupción morbiliforme. Vean ustedes cómo respeta los pliegues. Siguiente, por favor. Acá otra, el exantema ocupaba más del 85% de la superficie corporal. Había algunas pápulas a nivel de ingles y vean cómo respetaba los pliegues. Siguiente. La paciente tenía mucho prurito, también ya tenía una lengua saburral, no había cándida y el residuo que ven en cara era de un efecto de pasta de Lázaro, pero también estaba eritematosa y descamativa. Siguiente. Otra paciente, esta misma paciente hizo pápulas, esto es a lo que llamamos máculo papular, o sea, hay una mancha y también hay pequeñas pápulas. Esta paciente tenía mucho prurito y además también fue diagnosticada como mononucleosis infecciosa. Siguiente. Otros pacientes, el paciente del lado derecho de su pantalla, vean un exantema maculopapular y el del lado izquierdo, ambos por cefalosporina de primera generación. Cefalexina le estaban dando. Siguiente. Bien, para nosotros es muy importante como dermatólogos y también como internistas descartar que en la eritrodermia no haya linfoma, como ven en el último punto. Aquí sí hay que tomar una biopsia cuando el paciente tiene eritema y descamación del 85% de la superficie corporal. Estos pacientes sí pueden tener fiebre, prurito intenso y escalofríos. Es grave, muy grave en ancianos y niños porque estos pacientes mueren o por sepsis o por desequilibrio hidroelectrolítico y shock séptico. La resolución habitualmente es con hiperpigmentación, pero lo que siempre debemos descartar es, entre otras cosas, farmacodermia, linfoma, dermatitis atópica o descartar también psoriasis. Son las eritrodermias que nosotros estamos acostumbrados a biopsiar para poder determinar su etiología. Siguiente. Vean ustedes un paciente hospitalizado en la clínica 220 que tenía una eritema muy marcado y una descamación, una eritrodermia de más del 85% de superficie corporal por sulfonamidas. Siguiente. Vean el mismo paciente, esta descamación a nivel de piel cabelluda. Siguiente. Otro paciente que tenía esta descamación, vean ustedes cómo se ve la piel estirada, como si no le quedara, los pliegues más marcados, como si no tuviera, como si las arrugas se intensificaran más. Y vean ustedes a nivel de párpados cómo empieza como la piel como a estirarse y a formar ectropión o simbléfaro. Entonces, importante también ver mucosas en los pacientes para que no tengan efectos después de la eritrodermia. Siguiente. Esta eritrodermia, la anterior, perdón. Me pasan la anterior, por favor. Esta eritrodermia había sido provocada por penicilina. Siguiente.
Este paciente también por sulfonamidas, vean ustedes el electropión tan severo que tiene, las mucosas muy secas y a nivel de pabellón auricular también muy descamado. También paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguiente. El mismo paciente que habíamos visto por sulfas, vean cómo la piel parece como que se le queda grande y empieza la descamación. Pero esto es muy doloroso y esto sí puede generarnos una infección adicional al problema de farmacodermia. Siguiente. Nuevamente el mismo paciente para que nada más para que se les grabe lo que es una eritrodermia, son escamas y no son costras, estas son escamas, es un desprendimiento en bloque de la capa córnea y vean ustedes cómo se observa en el lado de la espalda. Esta es una eritrodermia o afectación del 85% de superficie corporal. Siguiente. Las fisuras, estas fisuras son las que les digo, la piel está abierta y entonces aquí rápidamente podemos tener invasión por estafilococo dorado, como vemos las costras melicéricas que se están formando. Siguiente. Otro tipo de farmacodermia se llaman liquenoides, son indistinguibles de una enfermedad que nosotros vemos con poca frecuencia, pero bueno, es importante que la conozcamos, es el líquen plano idiopático. Son pápulas aplanadas, poligonales y muy pruriginosas, generalmente son violáceas y bueno, pueden dejar una pigmentación residual persistente y en la mucosa oral puede estar afectada por una leucoplaquia. Ahorita vamos a observar, es una redecilla a nivel de mucosa yugal. Siguiente. Vean ustedes estas pápulas aplanadas brillantes y que son muy pruriginosas de líquen plano. Este es un líquen plano rojo. Y ahora vamos a ver una farmacodermia ya residual. Siguiente. Esta es una farmacodermia residual. Las lesiones eran igual a la anterior, rojas, pruriginosas. Algunas pápulas que sí, aquí sí se ven brillantes. Y este líquen plano es muy difícil de despigmentar. Aquí ya está en fase residual y generalmente esto es por medicamentos inmunosupresores como es azatioprina. Siguiente. Aquí vemos la mucosa yugal que se ve como una redecilla blanquecina, no es cándida. Esto también puede ser producido por medicamentos como el eugenol, que lo utilizan los odontólogos para hacer sus procedimientos dentales. Siguiente. La urticaria, muy frecuente en los niños. Vean ustedes una paciente que usó sulfonamidas. Es frecuente, se puede presentar como abones o unión de varias ronchas. Incluso pueden presentar angioedema, que es como si tuviéramos ronchas a nivel de mucosas. Y la primera toma de medicamento es inmediata la aparición de la urticaria. Es por eso que se debe de ver cronología. ¿Cuándo tomó el medicamento? En la mañana y a las 12 del día ya tenía las lesiones y ocasionalmente puede ser por día. Siguiente. Esta es otra urticaria geográfica, se llama, porque está bien definida los sabones y las ronchas. Esta urticaria fue por macrodantina. Siguiente. Por una infección de vías urinarias. Una urticaria figurada, un paciente hospitalizado porque llegó con angioedema y esta urticaria figurada, que bueno, si bien no son las ronchas tradicionales, vean ustedes cómo se dematiza la dermis y se observan a nivel de epidermis estas lesiones muy bien o muy características de urticaria figurada. Siguiente. Pigmentaciones, hay un montón de fármacos que nos pueden producir, ya sea tópicos o sistémicos, que nos pueden producir color en la piel. Ya vimos una paciente por minociclina, no era doxiciclina, era minociclina. Y bueno, pueden ser tetraciclinas, que afortunadamente ya no existen, cloroquinas, diuréticos, antiarrítmicos, como es la mioradona. Y las uñas se podían pigmentar, ahorita actualmente ya no se usa tanto sidobudina, pero se podían pigmentar color naranja y esto se debe a depósitos de pigmento o a un aumento en la melanogénesis. Y también pueden producir manchas hipopigmentadas de tipo vitiligoide. Veamos la clínica siguiente. Bueno, primero vemos los medicamentos que pigmentan, que son un montón, entre ellos los AINES y los antibióticos, son los que ocupan los primeros lugares, pero vean ustedes cómo amioradona, cloroquina, sidobudina, metformina pueden provocar hiperpigmentación. Siguiente.
Furosemide, este es cortesía de mi amigo dermatólogo, el doctor Díaz de Guadarrama, que trabaja en ISEMIN e ISSSTE. Este es un paciente del ISSSTE al cual le habían dado furosemide, un paciente que tenía insuficiencia renal y que tuvo una exposición solar. Vean ustedes cómo sí se ve diferencia entre el tórax, los brazos y el cuello, y hizo esta farmacodermia tipo vitiligoidea, que bueno, el vitiligo puede desencadenarse por cualquier cosa, pero bueno, es raro que se produzca por medicamentos. Siguiente. Una paciente de ISEMIM que yo vi que había sido tratada con isoniazida por tuberculosis pulmonar. Vean ustedes la gran hiperpigmentación a nivel de espalda, a nivel de regiones carotídeas del cuello y en cara. Siguiente. El eritema pigmentado fijo es una farmacodermia muy común que vemos los dermatólogos. Se debe a eritema, edema y ampollas, y que en el mismo lugar van a dejar una mancha color gris o marrón. Pueden ser muy circulares o ovaladas, y cuando vuelven a tomar el medicamento se vuelven a presentar en el mismo lugar. Si el paciente no ha entendido su enfermedad y vuelve a tomar el medicamento, puede haber un eritema pigmentado fijo diseminado, como vamos a ver en la clínica. También se le ha llamado erupción fija a drogas y es una reacción de tipo citotóxico. Siguiente. Vean ustedes el tema pigmentado fijo. Hay que recordar que también afecta mucosas, puede afectar la mucosa labial, la mucosa conjuntival, y también puede afectar a los genitales, ya sea mucosa de pene o mucosa del área genital femenina o región perianal. Siguiente. Vean ustedes, estas son lo más comunes por trimethoprim sulfamethoxazol. Vean ustedes cómo son lesiones eritematosas con un centro violáceo, y cuando terminan de ser agudas se van a hacer color grisáceo en el mismo lugar y vuelven a aparecer si se vuelve a ingerir el medicamento. Siguiente. Vean ustedes la misma paciente con las zonas más violáceas y la parte de la espalda, un eritema pigmentado fijo diseminado. Siguiente. Vean ustedes la lesión que es en el pene, descamativa, todavía conserva ahí el color ligeramente grisáceo. Un paciente que volvió a tomar el medicamento, siguiente, y que se diseminó. Vean ustedes, ya había mejorado de la lesión del pene y bueno, él no sé si no entendió o no leyó, pero le volvieron a dar el mismo medicamento y se diseminó un eritema pigmentado fijo. Yo creo que son lesiones muy características y que bueno, no se les olvida. Siguiente. Vean ustedes pacientes que parece que son golpes, que son hematomas, pero no, en realidad es un eritema pigmentado fijo, ya crónico, pero bueno, ella pensaba que, ¿por qué no se le habían quitado estas manchas? No sabía lo que tenía. Siguiente. Reacciones deshidrosiformes, estas son frecuentes por piroxicam, afecta las manos, puede ser tópico o sistémico y también puede ocasionar fotoalergia, como el paciente que vimos con metformina. Igualito se ven las fotoalergias por piroxicam. Actualmente se usa más meloxicam y sobre todo a nivel de ginecología. Entonces también tenemos que estar pendientes porque es del mismo grupo de oxicama, antiinflamatorios no esteroideos. Siguiente. Vean ustedes, son lesiones que son prácticamente vesículas y ampollas. Siguiente. Aquí observamos vesículas y ampollas. Esto no es herpes. El herpes no es tan diseminado. El panadizo herpético no se presenta así. Son ampollas más grandes y generalmente el panadizo herpético afecta a uno o dos dedos, pero no se presenta así. Siguiente. Vean ustedes cómo se forman todas estas, primero vesículas muy pequeñitas y después se van haciendo más grandes. ¿Por qué en las manos? Porque tenemos mayor cantidad de glándulas sudoríparas. Y vean ustedes cómo hace ampollas. Son ampollas duras de contenido líquido, translúcido, y que se pueden infectar fácilmente o pueden tener contenido hemático. Siguiente. Y nuevamente, en los bordes laterales es muy común que se presente, es muy dolorosa, es incapacitante. Siguiente. Veamos, esta fue por piroxicam. Siguiente.
una paciente por piroxicam tópico, se lo aplicaba a su esposo y vean ustedes, ella era la que tenía alergia, ella se lo aplicaba en la espalda. Siguiente. Una más, una paciente con lesiones muy aparatosas a nivel de también ya de piernas, pero más comúnmente en la zona de las manos. Me voy a volver a cambiar, perdón. Siguiente. Esta es un Ponfolix, también es una lesión que es prácticamente por sulfas. Este paciente tomó sulfas durante mucho tiempo porque ahí le habían comentado que las sulfas era un medicamento que le servía para mejorar el hígado. Y entonces él las tomó por cuenta propia y vean ustedes la gran reacción inflamatoria de estas ampollas de contenido sanguinolento. Siguiente. Una más ya en remisión y vean ustedes cómo ya se van a empezar a descamar las manos y tiene algunas lesiones que son como hematomas porque ya el contenido se había hecho hemorrágico. Siguiente. Este paciente también fue por meloxicam. Otras reacciones acneiformes que vemos comúnmente en la consulta externa es por complejo B, por esteroides, por inmunosupresores, que pueden ser tópicos o sistémicos. Tópicos como el niño que vimos al principio, el paciente que tenía la perioral, y pueden ser otros que antes se llamaba una pustulosis exantemática por betalactámicos. Sin embargo, actualmente cualquier medicamento puede provocar pustulosis exantemática. Ya la veremos más tarde. Siguiente. Reacciones acneiformes por prednisona. Vean ustedes que no es un acné tan típico, son lesiones muy esféricas, muy duras, no tienen grasa y aparte no tienen sebo, o sea, grasa que los forme más o los haga pústulas. Son puras pápulas eritematosas. Siguiente. Vean este paciente también por prednisona, el mismo paciente, vean ustedes en la cara, son pápulas, el paciente ya no tenía por qué tener acné, un paciente de 42 años. Siguiente. Una paciente que ingería vitamina B12 porque se sentía muy estresada y cansada, no sé en dónde lo leyeron, pero bueno, eso es muy común en nuestro país, estarse inyectando complejo B para cualquier tipo de situación estresante y vean cómo tenía estas lesiones de dermatitis acneiforme por complejo B. Siguiente. Paciente atendido por tenía un trasplante hepático y le habían estado dando mofetil-micofenolato y vean ustedes la gran reacción acneiforme que tuvo en la espalda y la reacción comedónica que tuvo en la cara por disminución de defensas locales y eso es lo que había ocasionado el mofetil-micofenolato. Siguiente. Aquí vemos una paciente, le tomamos foto porque en ese entonces así se usaban las fotos hace 25 años, teníamos que poner el agente productor de la enfermedad y bueno, ver que tenía una dermatitis acneiforme por suplementos alimenticios. Siguiente, que también tienen complejo B, obviamente. Los esteroides tópicos, pues es el pan nuestro de cada día, vean ustedes rosáceas postesteroideas, grandes lesiones estrías atróficas, eritematosas en las piernas y vemos pacientes con dermatitis acneiformes de su lado eh, izquierdo. Siguiente. La que les decía, la pustulosis exantemática aguda, fármacos, antes era por beta-lactámicos, actualmente lo puede producir cualquier medicamento, fue descrita en 1980 y también se ha llamado erupción cutánea pustulosa o erupción pustulosa psoriasiforme. Les voy a enseñar algunas fotos ahorita donde vamos a ver que se parece a una psoriasis en gotas y sí tiene bastante escama. 17% de estos pacientes ya se ha demostrado que tienen una historia previa de psoriasis en gotas. Se atribuye el 65% a los antibióticos beta-lactámicos y también algunos macrólidos, pero actualmente les digo, puede ser cualquier medicamento. Siguiente. Rara vez se ha asociado a parvovirus y coxsackie virus, afecta tronco y extremidades, así como pliegues y respeta la cara.
hay un desprendimiento subcorneal pseudonikolsky positivo y otros signos puede haber edema o un eritema multiforme like. Siguiente. Los criterios diagnósticos es que haya pústulas, fiebre, a nivel de la biometría hemática una neutrofilia, pústulas intracorneales, pero no son en los ojos, sino en la capa córnea de la piel, y curación espontánea con solo suspender el medicamento. Obviamente son pacientes que están graves y no vamos a esperar a que solito se componga esta situación. Siguiente. Vean ustedes un paciente que vea usado ceftriaxona, un paciente enfermero. Vean ustedes la gran cantidad de pústulas con una base eritematosa. Siguiente. Nuevamente esa base eritematosa y gran cantidad de micropústulas no rotas, o sea, se alcanzaban a observar. Siguiente. A nivel ya más, más lejana, pero vean ustedes cómo hay eritema, pero las pústulas predominan. Siguiente. Vean estas escamas que hacen como una periferia sobre las lesiones. Estas escamas pueden estar siendo confundidas con psoriasis. Hay una variedad de psoriasis que se llama pustulosis. Siguiente, que puede ser muy parecida a esta. Aquí tengan cuidado porque estas manos son de este paciente, pero si así la observamos y no tiene ninguna otra lesión, puede ser una sífilis y son lesiones habitadas y se contagian. Entonces, hagan diagnóstico diferencial con esto, tengan cuidado, no toquen las lesiones o tengan guantes siempre que quieran ver si están duras o si están planas. Esta es parte de la misma dermatosis del paciente. Siguiente. Otra paciente que vamos a publicar, que afortunadamente me hizo favor de compartir el doctor Alcántar. Vean ustedes cómo estas pústulas hacían rosetas y se iban diseminando y la diseminación fue rapidísima. En 3 días ya la paciente tenía todo esto. Y también tiene algunas lesiones de aspecto psoriasiforme. Siguiente. Vean ustedes cómo a nivel de biopsia está la pústula corneal. La parte más superior es donde ustedes observan la pústula con abundantes polimorfonucleares. Es muy evidente esta gran fotografía de la doctora López Márquez del Hospital de la 251 del IMSS. Siguiente. El síndrome de Dres es poco común, pero es importante que sepamos por qué está caracterizado. Es exantema macular, pero puede haber afectación a órganos sólidos, como puede afectar al hígado, al riñón, a los pulmones, puede haber cardiopatía, linfadenopatía, y bueno, las alteraciones que más comúnmente se presentan son eosinofilia y linfocitosis. No es tan común, al menos no en la consulta externa, pero sí hospitalizados. Hay que tener cuidado de estos pacientes porque también se le ha llamado hipersensibilidad por anticonvulsivantes. Igual que la pustulosis, esta se empezó a presentar por anticonvulsivantes, la otra por penicilínicos y esta por anticonvulsivantes, pero actualmente ya se llama síndrome de Dres y ocasiona el 30% de mortalidad. Siguiente. Estos de los fármacos antineoplásicos dan una gran cantidad de farmacodermias, alteraciones del pelo, de las uñas, mucositis, síndromes esclerodermiformes, piel seca, lesiones vasculares, hidradenitis neutrofílica. Entonces hay que tener cuidado de estar observando estos pacientes. En cancerología, en el Instituto Nacional hay solamente un departamento dedicado a ver los efectos colaterales de quimioterapia y de radioterapia. Entonces, hay que tener también en cuenta qué están usando los pacientes. Siguiente. Puede producir efluvio anágeno, telógeno o hipertricosis. Siguiente. Esto es posterior a una quimioterapia. Siguiente. Esta es una hipertricosis, ojalá observen la parte inferior porque está un poco borrosa. Era una paciente femenino de 16 años de edad, pero con estos pelos terminales de hipertricosis por uso de medicamentos esteroideos. Siguiente. Bueno, siguiente. Las uñas, también por uso de antineoplásicos,
empezó el paciente a tener estas alteraciones unguiales que se llaman traqueoniquia. Siguiente. Erlotinib, que es un inhibidor del factor de crecimiento epidérmico. Esta paciente lo usaba para cáncer de pulmonar no microcítico, y vean ustedes la gran reacción inflamatoria a nivel ocular y a nivel de piel que tenía esta paciente. Siguiente. Posteriormente ya mejoró, pero finalmente se le dejó de dar el medicamento porque no le estaba dando buen efecto y solamente era parte de un protocolo médico. La verdad es que no sé si la paciente aún viva. Siguiente. Otro paciente que tenía cáncer de colon y que estaba usando bevacizumab, que es un inhibidor de factor de crecimiento del endotelio vascular. Vean ustedes cómo hace esta reacción. Al nivel de nariz hizo una pustulosis y en el resto de la piel tenía una gerosis muy intensa que le provocó fisuras y esta dermatosis como la ven. Siguiente. El mismo paciente y que también tuvo una reacción o una exacerbación de queratosis actínicas en la piel cabelluda, donde no tenía pelo y ahí tenía lesiones premalignas, que son las rojizas y que si ustedes las palpan son ásperas, queratosis actínicas por el uso de bevacizumab. Siguiente. La dermatitis por contacto alérgica puede ser por cualquier antibiótico que ustedes apliquen. Puede ser clioquinol, sulfonamidas, tetraciclina, neomicina, beta bloqueadores. Puede producir eczema o liquenificación. Eczema es la piel que se va a ver tan roja, brillante y que se va a ver húmeda. Y es frecuente por automedicación. Son muy pruriginosas las dermatitis alérgicas. Siguiente. Vean ustedes, esta parte de edema también había tenido mucho prurito y tenía liquenificación a nivel de párpados. Esto es por tetraciclina tópica, por terramicina. Siguiente. Vean por el aciclovir tópico la gran reacción inflamatoria que hizo esta paciente, que tenía un herpes zóster y se aplicó el aciclovir, pues hizo todo lo que ustedes están observando, una dermatitis por contacto alérgico. Siguiente. Peróxido de benzoilo, que también lo usábamos con mucha frecuencia, lo seguimos usando, pero hay pacientes que sí, francamente, hacen alergia. Tenía el problema en cara y vean ustedes el cuello como estaba eritematoso y muy pruriginoso. Siguiente. Gotas de timolol que se siguen usando actualmente para los oftalmólogos. Hay que cambiarles el medicamento o hay que variar el medicamento. Por ejemplo, por brimonidina pudiera ser una opción. Y pacientes con neomicina y retinol. La paciente de abajo con retinol, esa famosa medicina, tampoco sirve para nada, no la usen. Siguiente. Paciente con sulfacetamida en gotas. Ven ustedes la gran reacción inflamatoria de liquenificación o aumento del cuadriculado anormal de la piel. Siguiente. Por tetraciclina ungüento. Siguiente. Y por diclofenaco vía oral tuvo una reacción de fotosensibilidad. Vean ustedes cómo se ve la piel, como si le quedara grande. Es una gran escama que se va a quitar, que se ve como una mancha oscura. Siguiente. Las púrpuras y vasculitis suelen ser poco frecuentes, pero hay que pensar que una púrpura palpable está hablando de daño inmunológico o pueden observarse puras lesiones petequiales. Es frecuente con AINES, trimethoprim sulfa y antifímicos. Aquí sí es muy importante hacer biopsia de piel porque recuerden que hay vasculitis que están relacionadas tanto a lupus como a enfermedades por PANCAS, etc. Siguiente. Naproxeno es uno de los fármacos que han estado involucrados en estas púrpuras pigmentarias. Siguiente. Otra más por trimethoprim sulfametoxazol. Vean ustedes esta gran vasculitis. Siguiente. O vasculitis que incluso son palpables y que hacen ampollas por naproxeno, que creeríamos que es algo inocuo y no. Vean ustedes un paciente que vi a nivel privado. Siguiente. Por allopurinol, minociclina, metotrexate, como ya vimos en el caso del primer paciente al principio de la plática, fenitoína e hidralacina para las pacientes hospitalizadas que llegan a tener hipertensión, que se usa frecuentemente la hidralacina,
pueden generar una farmacodinámica. Siguiente. El eritema polimorfo multiforme, ya vamos a hablar un poquito más de las reacciones que son más graves, que pueden ser cutáneo mucosa agudas y que pueden pasar desapercibida, lo que antes se le llamaba eritema multiforme menor, o hay lesiones en tira blanca, son más graves como el Steven Johnson. El NET es grave, incluso llegan hasta la muerte y mueren por desequilibrio hidroelectrolítico, sepsis o mal manejo de estos pacientes. Siguiente. Vean ustedes la cantidad de medicamentos causales de Steven Johnson. Los más comunes es el alopurinol, los anticonvulsivantes y los AINES. Pero entre otros hay un montón de medicamentos que podemos ver como ocasionales de síndrome de Steven Johnson. Siguiente. Otros medicamentos causales de NET o de necrolisis epidérmica tóxica. En primer lugar, el alopurinol son estos cuadros son españoles, son europeos. Creo que aquí en México no es tan común el alopurinol, pero sí los anticonvulsivantes y los AINES. Siguiente. Vean las lesiones en diana, cuando es un eritema polimorfo que antes se le llamaba menor o que no llegaba a afectar las mucosas o que era de menos del 30% de la superficie corporal. Siguiente. Vean las lesiones en diana, donde se ve un punto un poquito más oscuro en el centro y alrededor se ve eritema, puede ser ampolloso también. Siguiente. Vean las ampollas de contenido líquido en un paciente que había utilizado trimethoprim sulfa. Siguiente. Nuevamente, estas son buenísimas las fotos, no se les van a olvidar como si fuera un tiro al blanco o una diana. Siguiente. Pueden afectar mucosas, vean que también son lesiones en diana, pueden afectar el paladar blando o duro, aguas. Si ustedes están viendo estas úlceras en paladar blando, son muy características del lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Una paciente que fue vacunada en la pandemia de la influenza, que fue vacunada y vean ustedes el eritema polimorfo que desarrolló. Siguiente. Vean ustedes, es la misma paciente por una vacuna de influenza. Siguiente. Y la misma paciente. Siguiente, por favor. El síndrome de Steven Johnson y NET puede tener de fase de ampollas y puede afectar, por ejemplo, el 10% de la superficie corporal, hasta menos del 30% se consideraba el menor. Ahora es el síndrome de Steven Johnson y NET transposición, porque pueden pasar de síndrome de Steven Johnson a necrolisis epidérmica tóxica y afectar más del 30% de superficie corporal. Representa un continuo del mismo espectro. En algunos pacientes el diagnóstico puede ser reemplazado fácilmente por necrolisis epidérmica tóxica. Siguiente. Hay que hacer una biometría hemática donde vamos a observar que puede haber anemia, leucopenia, a expensas de neutrófilos, puede haber eosinofilia y trombocitopenia, perdón. La velocidad de sedimentación globular está aumentada. También hay que solicitar química sanguínea, las PFH, electrolitos séricos y ego, porque estos pacientes hacen alteraciones de los electrolitos con mucha frecuencia. Hay que cultivar sangre, piel y orina porque son pacientes que se infectan. El desprendimiento epidérmico suele ser mayor en superficies sujetas a presión. Hay que ver que el paciente tenga una presión lateral, puede dar desprendimiento solito. Si es Nikolsky, estamos hablando ya de un NET. Y las ampollas con desnivel se llama síndrome de Asbo-Hansen, donde el líquido se ve en la parte inferior y la ampolla se ve un poquito más flácida. Siguiente. Vean ustedes cómo empiezan los pacientes. Una paciente que tenía alopurinol es el único que le encontramos para empezar a desarrollar la enfermedad. Tenía entre otros, pero el alopurinol fue el que más comúnmente vimos para ella. Siguiente. Vean ustedes cómo fue evolucionando. Aquí nada más tenía las manchas eritematosas, era un polimorfo hasta el momento. Siguiente. Bueno, está un poco borrosa, tenía algunas pustulillas por ahí. Siguiente. Vean ustedes cómo tiene lesiones en dianas con el centro necrótico y eritema perilesional. Siguiente. Y vean cómo se fue diseminando, se fue exfoliando
literalmente fue una necrólisis epidérmica tóxica, fue por evolución. Siguiente. Ya vamos a terminar, no se canse. Vean la gran exfoliación, Nikolsky francamente positivo. Siguiente. Nuevamente aquí vemos cómo las lesiones en diana fueron evolucionando a la, perdón, a la descamación. Siguiente. Y también la mucosa oral se vio con alisamiento de las papilas y con descamación de la mucosa oral. Siguiente. Otro paciente más, cortesía de mi amigo el doctor Fonseca, que tomó sulfonamidas este paciente y hizo una necrólisis epidérmica tóxica o un síndrome de Steven-Johnson. Siguiente. Vean ustedes cómo fue prácticamente quitándose todas las escamas y se veía ya la piel rosada, eritemato rosada. En la espalda vean las lesiones hiperpigmentadas. Siguiente. Así llegó el paciente. Ya las fases, las anteriores sean residuales. Siguiente. Estas son microfotografías donde observamos cómo la ampolla se ve a nivel subepidérmico. La parte superior es todas las capas del epidermis y hacen una gran ampolla. Siguiente. Nuevamente este desplazamiento de las ampollas a nivel de la piel. Siguiente. Y el infiltrado inflamatorio a expensas de polimorfonucleares. Siguiente. Vean una necrólisis epidérmica tóxica. Adelante. Un paciente con insuficiencia renal y que este es el signo de Asbock-Hansen. Vean cómo la ampolla se ve flácida y hace un nivel y vean cómo se está desprendiendo literalmente con la piel se desprende como si fuera de un papel y vean el gran eritema. Siguiente. Necrólisis epidérmica tóxica por sulfonamidas. Siguiente. Esta a nivel de piel se ve como una necrosis, está totalmente rota la piel, todo lo que ven en morado es la necrosis epidérmica, por eso se llama así. Siguiente. Y vean nuevamente la parte más morada es la que nos va a dar el origen a la necrosis o el desprendimiento de la piel completa. Siguiente. Las complicaciones, ya les decía yo, sin blefarón, ectropión, entropión y úlceras corneales. A veces a los pacientes no les cuidan las mucosas y eso es lo que pasa. Puede haber pérdida de las uñas o anoniquia, puede haber pérdida de pelo o alopecia y distrofias unguiales. La descamación fisiológica palmoplantar suele ser frecuente y puede haber sinequias y estenosis esofágica. Siguiente. Acuérdense que la respuesta inflamatoria sistémica activa al complemento y entonces va a liberar varias interleucinas. Este estado de hipermetabolismo puede comprometer la perfusión sanguínea y nos da un choque potencialmente irreversible. Siguiente, eso se lo saben ustedes muy bien. Entonces hay que dar una reanimación con líquidos. La isquemia puede llevar a translocación bacteriana y sepsis. La respuesta a la vasoconstricción en el desarrollo de hilio y distensión gástrica es muy importante que también detectemos eso o úlceras gástricas por hiperacidez y daño a la mucosa. Y también en el caso del hígado puede haber apoptosis de hepatocitos. Entonces eso nos va a dar, probablemente sea ocasionado por hipoperfusión, isquemia y lesión de reperfusión y dan origen a falla orgánica múltiple y muerte. Aunque vemos que nuestra referencia es antigua, actualmente sigue siendo muy aceptado estos términos. Siguiente. El tratamiento, pues bueno, de farmacodermias graves tenemos que ayudarnos de dermatólogos y tenemos que ayudarnos de los internistas y de los intensivistas. Los intensivistas no nos van a ayudar mucho, pero los internistas sí. Y digo esto porque a veces no quieren pasar a estos pacientes por riesgo a sepsis. Para Steven Johnson y NET hay un manejo especial, ahorita vamos a ver cuáles son, y las fomentaciones con sulfato de cobre, permanganato de potasio, agua de vegeto, polvo de soya, en procesos cuando nosotros estamos viendo vesículas y ampollas. Por supuesto que hay que eliminar el fármaco responsable, hay que tratar de hacer la búsqueda. Siguiente.
la base terapéutica o cuidado de soporte hasta que este epitelio se regenere. Se pueden ser pacientes que son candidatos para la UCI o para las unidades de quemados. El aislamiento nos va a producir o nos va a reducir la tasa de mortalidad por infecciones. Hay que manejar hidroelectrolíticamente al paciente, hay que anticoagular, evitar adhesivos y manejo del dolor y por supuesto darles oxígeno. Siguiente. En la piel, bueno, ya les decía yo, baños coloides, apósitos que regeneren y epitelicen, como los apósitos hidrocoloides, no retirar la piel, porque a veces eso sirve de apósito biológico, cuidados oculares y aseo de orificios naturales para evitar complicaciones. Siguiente. La fórmula Parkland, esta fue una pregunta de examen nacional, entonces es importante que se las deje, porque las primeras 24 horas ustedes ya se la deben de saber muy bien. Te podemos dejar Ringer lactato si es que tenemos en el hospital, la mitad las primeras 8 horas y el resto las 16. Podemos dar en las siguientes 24 horas coloides, podemos agregar glucosa para mantener un gasto urinario y también se puede hacer el Parkland modificado. Entonces, eso si quieren, tómenle un screenshot para que ustedes lo puedan tener a la mano porque son cosas de urgencia y que podemos hacer con nuestros pacientes que están totalmente denudados. Siguiente. Esteroides IV los tenemos que usar, yo los sigo usando. Hidrocortisona o metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo en cada paciente. Dexa es de depósito, entonces preferible para los pacientes que han estado con una farmacodermia crónica. Los pros y los contras es que va a suprimir el proceso inflamatorio como pro y puede producir inmunosupresión y riesgo de sangrado de tubo digestivo y que también nos puede enmascarar la sepsis. Pero de primera instancia o la primera semana, si vamos a tener un paciente hospitalizado, podemos usar el esteroide con buena evolución y podemos ir a hacer ya dosis de reducción. Así como nos acostumbraron en medicina interna a poner primer día de esteroide, segundo día y las dosis de reducción, que serían de 5 miligramos a la semana. Siguiente. Inmunoglobulina o gamma globulina, que acuérdense que es un producto sanguíneo con plasma de donadores que se prepara, perdón, y que neutraliza anticuerpos circulantes. No hay estudios comparativos controlados o aleatorizados, pero sí se ha utilizado, porque acuérdense que son enfermedades muy graves, entonces no se puede hacer un estudio a largo plazo. Siguiente. Ciclosporina también, 3 miligramos por kilogramo vía oral, reduce tasa de desprendimiento cutáneo y mortalidad y hay que tener precaución en pacientes hipertensos y nefrópatas. Etanercept, biológico que bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, se ha utilizado a dosis subcutánea de 50 miligramos y la recuperación la han visto en 8 días de 10 pacientes. Pero bueno, ya les digo que tampoco esto es tan frecuente, entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos. Siguiente. Medidas de soporte, ya les decía todo lo que tendríamos que hacer. Y en un mundo feliz, pues usar plasmaféresis o cámara hiperbárica, que no siempre vamos a tener en nuestros hospitales, por desgracia. Siguiente. Y bueno, ojalá que así como se ve de claro este arco iris, vean ustedes de claro las lesiones. Es muy importante que las vean. La dermatología a veces no es tan fácil, pero si ustedes observan bien al paciente, pueden dar por hecho que van a dar un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas noches a todos que nos